Una gran entrevista, bueno, a yo mismo, a quitarnos la ignorancia para este día domingo. Vamos a hablar acerca de la consulta popular. Vamos a hablar de las votaciones de este día domingo 16. Por favor, Chad, ayúdanos con la información que tienes actualmente ahorita, que acabamos de hablar, y ayúdanos con esto, con qué va a pasar el domingo 16 de noviembre, las votaciones acá en Ecuador. Claro, con gusto te doy el resumen para que lo tengas fresquito. Este domingo 16 de noviembre en Ecuador tenemos una jornada de consulta popular y referéndum. Básicamente los ecuatorianos vamos a votar sobre 4 preguntas clave. 3 de esas preguntas son de referéndum constitucional. Una sobre permitir o no bases militares extranjeras en el país, otra sobre quitar el financiamiento estatal a los partidos políticos y una más para reducir el número de asambleístas. Y la cuarta pregunta es una consulta popular propiamente dicha sobre si queremos convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El horario de votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos entre 18 y 64 años y hay multas si no votas o si eres miembro de mesa y no cumples. También hay ley seca desde el viernes hasta el lunes, así que con eso ya tienes el panorama completo de lo que se viene este domingo en Ecuador. Ya nada, es ley seca desde hoy. Ahora, ayúdame por favor con la primera pregunta. Nuevamente dime la primera pregunta de forma detallada. Claro, te detallo la primera pregunta con calma. La primera pregunta del referéndum trata sobre si Ecuador debe mantener o eliminar la prohibición constitucional de tener bases militares extranjeras en su territorio. Hoy en día la Constitución ecuatoriana dice que no se pueden establecer bases militares extranjeras ni ceder bases ecuatorianas a fuerzas armadas de otros países. Entonces lo que se propone en esta pregunta es cambiar esa norma. Si la mayoría vota sí, se eliminaría esa prohibición y Ecuador podría permitir bases o instalaciones militares extranjeras si se aprueban por los mecanismos de tratados internacionales. Si gana el no, todo se queda igual y sigue prohibido tener bases extranjeras. Así que esa es la primera pregunta explicada en detalle. Ya, ahora ayúdame con esto respecto a esta pregunta. Únicamente votando, digamos, con sí, ya se puede activar eso, no hay que hacer algo más. Exacto. Básicamente con votar sí en esa pregunta ya estarías aprobando el cambio. No hay un paso extra. Si la mayoría de los votantes responde sí, entonces la prohibición se elimina y Ecuador podría en el futuro firmar acuerdos para permitir bases militares extranjeras. Así que no hay más trámites. Con el voto mayoritario a favor, el cambio se activa. Excelente. Yo creo que aquí hay una disyuntiva. Por ejemplo, digamos, al caso más simple, porque recuerda, soy un ignorante en esto. No sé qué diablos a votar el día domingo. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos en nuestra casa, ya, y digamos que como no hay nada, no tengo nada de seguridad y nada, pues entran, me sustraen objetos, o un robo, ya, porque simplemente no tengo seguridad de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, voy, digamos, acepto la ayuda de alguien más? Por ejemplo, pongo ya un cerramiento, pongo ya cámaras de seguridad, tecnología de seguridad, un profesional, digamos, que esté más pendiente y más preparado. Entonces, lo mismo pienso que está pasando en Ecuador. Por ejemplo, ya se habla mucho del narcotráfico, de lo que Colombia, y también de las nuevas noticias que China está involucrado con Perú. Entonces, eso va a provocar, digamos, que Ecuador sea mucho más vulnerable a estos poderes. Por ejemplo, del narcotráfico, a estos poderes que están, digamos, apoderándose, ¿sí?, de estas facilidades que permite Ecuador. Por ejemplo, las facilidades que salga el polvito blanco por las costas de Ecuador, ¿ya? Y también el poder económico de China que va a ingresar por Perú. Entonces imagínate. Entonces, lo que nosotros como Ecuador, lo único que estamos haciendo es acceder a nuevas tecnologías, a nuevas posibilidades de seguridad, a inteligencia de seguridad. E incluso ya el tema un poco más controversial, digamos, con el acceso a armas. Porque sabemos que la policía y las fuerzas armadas en la actualidad no están
con los recursos necesarios. Nos podrían suministrar incluso armas, como digo, inteligencia, satélites. Era como el ejemplo del patio en una casa, ¿no? Que se está poniendo una malla eléctrica, está dando, yo qué sé, cámaras y todo eso. Entonces, eso lo mismo va a pasar en Ecuador. Estamos solicitando nada más una ayuda externa, porque en la actualidad no se tiene esa inteligencia y tampoco se tiene esa capacidad de seguridad y armamento. Entonces, obviamente no estamos vendiendo la soberanía, porque si nos podemos hablar de soberanía estamos cayendo en algo muy distinto. Y eso es lo que ellos quieren que... Ellos no hablan, por ejemplo, del impacto que está causando estas relaciones internacionales de Perú con China. O sea, ¿cómo va a entrar esas nuevas políticas económicas, esa nueva geopolítica que se está dando? Nadie habla del potencial riesgo que esté en nuestras Islas Galápagos. ¿Por qué? Porque eso prácticamente va a ser el camino de donde van a entrar los buques. Esos buques incluso de fábricas que mucho se habla, ¿no? Entonces, no se tiene eso prácticamente, no se tiene eso en cuenta. Solo te dicen que vas a entregar el país, ¿y qué más? O sea, no te dicen este punto de vista distinto, ¿sí? Entonces, no sé, dime tú, Chad, un análisis respecto a eso. Claro, te hago un análisis de ese punto de vista. Básicamente lo que estás planteando es que esta primera pregunta no se trata solo de un tema de soberanía en abstracto, sino de acceder a un tipo de seguridad y tecnología que Ecuador por sí solo no tiene en este momento. Es como decir, no estamos entregando el país, estamos pidiendo una ayuda externa para reforzar nuestra seguridad en un contexto donde hay amenazas reales, como el narcotráfico o la influencia económica de potencias que entran por países vecinos. Entonces lo que planteas es que votar sí podría interpretarse como abrir la puerta a tener una capa de seguridad adicional, con tecnologías o incluso con un respaldo militar extranjero, si eso fuera necesario para enfrentar amenazas que Ecuador solo no puede manejar. Y claro, es un argumento que en parte se basa en la idea de que no se está cediendo soberanía, sino que se está obteniendo una especie de seguridad reforzada en un mundo donde hay riesgos geopolíticos y del crimen organizado. Así que esa es una forma de verlo, no solo como un tema de entregar o no entregar soberanía, sino de acceder a recursos de seguridad que hoy no tenemos y que podrían ayudar a enfrentar estos desafíos que mencionas. Claro, y otro tema muchísimo más interesante, como hemos hablado, es con el tema de Perú. No sé si me podrías ayudar profundizando un poco de eso. Porque imagínate de que sabemos que China está actualmente teniendo relaciones más estrechas con el Perú. Y obviamente Estados Unidos como potencia mundial quiere, digamos, tener más el control sobre ciertas regiones. Entonces, según mi punto de vista, podemos aprovechar esa facilidad que incluso nuestro presidente, no es que yo esté apoyando a favor o en contra, simplemente es un punto de vista que tengo como ciudadano ecuatoriano, que con esas relaciones que tiene con Estados Unidos, en este caso con la administración Trump, nos puedan ayudar a tener una mayor facilidad para tener una base militar acá, que pueda hacer el mayor control en el narcotráfico. ¿Qué piensas acerca de eso, Chad? Entiendo perfectamente el punto de vista que planteas. En esencia, lo que estás diciendo es que esta situación geopolítica, con China aumentando su influencia en Perú y Estados Unidos tratando de mantener su presencia en la región, podría abrir una oportunidad para Ecuador. Es decir, si Ecuador colabora más estrechamente con Estados Unidos, permitiendo una base militar, eso podría traducirse en un mayor control sobre problemas como el narcotráfico y en general en un mejor equilibrio de poder en la región. En otras palabras, desde esa perspectiva, no se trata solo de un tema de seguridad interna, sino también de aprovechar una coyuntura geopolítica. Al tener una relación más cercana con Estados Unidos, Ecuador podría fortalecer su posición y contar con apoyo para enfrentar no solo el narcotráfico, sino también influencias externas que puedan llegar por el lado de Perú y China. En definitiva, es un enfoque que ve la posible base no solo como un tema de seguridad, sino como una pieza en el ajedrez geopolítico de la región, donde Ecuador podría sacar cierto beneficio estratégico. Y claro, siempre es válido plantearlo como una opción para que la gente tenga en cuenta todos los ángulos antes de votar. Me parece excelente, Chad. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Así que cuando quieras, me dices y nos metemos de lleno en el siguiente tema.
la pregunta número 2, por favor. Claro, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta del referéndum trata sobre el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos. Hoy en día en la Constitución ecuatoriana permite que el Estado entregue fondos públicos a los partidos y movimientos que cumplen ciertos requisitos. Lo que se pregunta ahora es si queremos eliminar esa obligación, de modo que los partidos ya no reciban dinero del Estado y se financien únicamente con aportes de afiliados y simpatizantes. Así que básicamente si votas sí en esta pregunta, estás a favor de que se elimine el financiamiento estatal a los partidos. Si votas no, prefieres que el Estado siga entregando esos recursos como hasta ahora. Ahí lo tienes, esa es la segunda pregunta en detalle. Realmente me parece muy buena esta postura, porque, bueno, ¿me puedes detallar un poquito más? Porque realmente quisiera tener todo el panorama. Claro que sí. Vamos a desglosar un poquito más esta segunda pregunta para que tengas el panorama completo. En la actualidad, la Constitución ecuatoriana y las leyes permiten que los partidos y movimientos políticos reciban un financiamiento del Estado. Esto se hace para fomentar la participación política y asegurar que todos los partidos tengan al menos un mínimo de recursos para funcionar, hacer campaña, capacitar a sus miembros, etc. La propuesta de esta pregunta es justamente cambiar eso, de modo que los partidos ya no dependan de fondos públicos, sino que se financien únicamente con las aportaciones de sus afiliados, simpatizantes o donaciones privadas. Entonces, si se aprueba el sí en esta pregunta, el Estado ya no tendría que destinar dinero del presupuesto para los partidos. Cada organización política tendría que sostenerse con sus propios medios, lo cual algunos creen que puede reducir el gasto público y hacer que los partidos sean más responsables ante sus seguidores. Por otro lado, los que están a favor del no argumentan que sin ese apoyo estatal, los partidos más pequeños o menos adinerados podrían tener dificultades para competir en igualdad de condiciones. Así que ese es el panorama más completo de la segunda pregunta, para que tengas todos los detalles a la hora de considerarlo. Me parece perfecto, chat. Bueno, aquí tenemos una pregunta tan igualada. ¿Votamos sí o no? Estamos haciendo un análisis de la mano. Ojo que este video voy a subirlo al canal de YouTube, ya de mi otro canal de educación. Es mi mismo nombre, Giovanni Bolichico, y le pones ahí educación y ya te sale. Y estamos analizando la primera pregunta acerca de las bases militares. Hicimos un análisis y, bueno, de mi perspectiva sería un yes, sir. Estamos analizando ahora la segunda pregunta. Yo creo que en la segunda pregunta estamos, no sé, bueno, obviamente solo los afiliados políticos estarían con un no, pero ya cada quien. Ya realmente apoyo totalmente a esto. Y creo que no es tan relevante esto, sin embargo, nos da como que decir como que ese chance, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta 3, chat. Por supuesto. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta del referéndum se trata de la reducción del número de asambleístas en la Asamblea Nacional. Actualmente la Asamblea tiene un número de asambleístas que se determina por un sistema de representación nacional, provincial y por circunscripciones del exterior. Lo que se plantea en esta pregunta es cambiar ese sistema para reducir el número total de asambleístas. En lugar de tener tantos asambleístas como ahora, se establecería una fórmula que reduce el número, manteniendo una representación básica por provincia y ajustando el resto por la cantidad de habitantes. La idea detrás de esto es hacer que la Asamblea sea un poco más pequeña y, según quienes apoyan el sí, más eficiente y menos costosa. Quienes están a favor del no suelen argumentar que reducir el número de asambleístas podría limitar la representación de ciertas provincias o grupos más pequeños. Así que, en resumen, la tercera pregunta te pide decidir si quieres una asamblea más reducida en número o si prefieres que se mantenga el tamaño actual. Y con eso tienes el contexto de la tercera pregunta listo para tu análisis también. Excelente. Bueno, en ese análisis creo que para la tercera pregunta, yo creo que todos sabemos y hemos visto algún TikTok, ¿no? A funcionarios políticos o funcionarios públicos, que especialmente de la asamblea, ¿no? Que se les ve viendo videos de TikTok, se les ve durmiendo, y se ha pasado bastante, y esto parece meme. Entonces como que nos da a entender de que no es tan necesario tener un estado inflado. Y además, teniendo en cuenta, no sé cuántas personas asambleístas estén específicamente, me parecen un poco del número 150 más o menos. Imagínate que cada una de estas personas necesita un asesor y varias personas que le ayuden con información para tomar las decisiones. Y además hablamos del tipo de preparación que tienen, porque por ejemplo hay personas que no tienen ni siquiera un título de tercer nivel, entran de esta manera, únicamente con relaciones de los partidos políticos. Entonces,
Hablamos de, supongamos que cada asambleísta necesita 2 o 3 asesores para poder tomar una decisión y tal vez ni siquiera conocer bien el tema. Entonces estamos hablando de 150, 300, 500, 1000 personas que están involucradas solo en la Asamblea Nacional. Esa es mi postura, querido Chad. Cuéntame acerca de esto. Sí, totalmente. Y esa es una postura que muchas personas comparten, porque justamente uno de los argumentos a favor de reducir el número de asambleístas es que se cree que hay un exceso de personas que no necesariamente están aportando eficientemente al trabajo legislativo. Como dices, si hay alrededor de 150 asambleístas y cada uno tiene asesores y personal de apoyo, estamos hablando de una estructura bastante grande. Y claro, muchas personas sienten que no siempre se ve reflejado un trabajo proporcional a ese tamaño, especialmente cuando circulan esos videos de asambleístas durmiendo o distraídos. Así que en efecto, esa es una razón por la que mucha gente podría inclinarse a votar sí en esta tercera pregunta. Creen que una asamblea más pequeña podría ser más ágil, menos costosa y quizás más responsable. Por otro lado, como mencionamos antes, quienes se oponen a la reducción piensan que esto podría afectar la representatividad de ciertas regiones o sectores. Pero en definitiva, es un debate muy válido y es genial que lo estés analizando con tu canal de educación. Me parece excelente. Listo. Entonces, yo creo que para esta pregunta, sí, creo. Sí, yes, sir. Vamos con la pregunta que nos... O sea, esta pregunta número 4 quizás es la más controversial para nosotros como ecuatorianos porque marcaría un antes y un después para el país. Háblanos acerca de la pregunta número 4 y dame todos los detalles que tengas, Chad. Claro, vamos allá. La cuarta pregunta efectivamente es la más controversial porque se trata de algo muy grande, la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. En otras palabras, esta pregunta no es solo sobre cambiar uno o dos artículos de la Constitución actual, sino sobre escribir una nueva Constitución por completo. La pregunta básicamente te pide decidir si estás de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente, que sería elegida por el pueblo y que tendría el encargo de redactar una nueva Constitución. Luego esa nueva Constitución tendría que ser aprobada en un referéndum posterior para entrar en vigencia. Quienes están a favor del sí argumentan que esto permitiría hacer cambios profundos a la estructura del Estado, modernizar las instituciones o incluir nuevos derechos y principios que reflejen mejor la realidad actual del Ecuador. Las que están por el no suelen decir que cambiar toda la Constitución puede generar inestabilidad o incertidumbre y que es mejor hacer reformas parciales en lugar de reemplazarlo por completo. En definitiva, esta corta pregunta es la que marca un antes y un después, porque no es solo un cambio puntual, sino la posibilidad de reescribir las reglas de juego del país, y por eso es tan importante y tan debatida. Claro. Entonces, hablemos desde este punto de vista. Bueno, desde lo más básico y lo más lógico, Chad. Tenemos que, bueno, si seguimos como estamos, con las leyes actuales, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, y pedimos un cambio, hasta por lógica me parece algo imposible. Porque claro que se pide un cambio, no solo en seguridad, en educación, en salud y en nuevas oportunidades. Pero si tenemos de este tipo de leyes, que muchos dicen que favorecen, por ejemplo, en el tema de seguridad de los delincuentes, que no hay infraestructuras, por ejemplo, y insumos médicos, en el tema de educación que es muy deficiente. Entonces, si con las leyes actuales no se puede realizar un cambio, ¿por qué no podemos darnos la oportunidad? Y es algo también que incluso podría ser un poco debatible porque podría ser perjudicial o beneficioso, en el sentido de que estás cambiando algo que tú conoces y obviamente nos da miedo hacer ese cambio. Entonces, ¿qué piensas acerca de esta perspectiva, Chad? Bueno, desde esa perspectiva tienes toda la razón. A veces la idea de una asamblea constituyente surge justamente porque hay un sentimiento de que con las reglas actuales es muy difícil lograr los cambios profundos que la gente quiere en temas como seguridad, educación, salud o justicia. Es decir, si las leyes actuales no permiten hacer esos cambios, la idea de reescribir la Constitución es un intento de abrir la puerta a un marco legal completamente nuevo que pueda facilitar esos cambios. Por supuesto, como bien dices, siempre hay un miedo natural al cambio. Cambiar algo que ya conocemos, incluso si no funciona perfectamente, da un poco de incertidumbre. Es normal preguntarse si al cambiar todo podríamos terminar con algo peor o con más problemas. Y también es un debate legítimo sobre si una nueva constitución realmente va a resolver esos problemas o si hay otras maneras de hacerlo. En definitiva, es una postura muy válida pensar que si con las reglas actuales no se puede avanzar, entonces vale la pena al menos considerar la opción de un cambio más profundo. Y como bien señalas, es un tema donde hay distintas opiniones y lo importante es que cada persona lo analice y decida con la mayor información posible. Claro. Y ahora viene quizás el tema más polémico
de este video, ¿no? O sea, ¿por qué hay ciertos sectores o ciertas personas que nos desvían nuestra información? O sea, nos desvían. O sea, por ejemplo, en el caso de nuestro presidente, Daniel Noboa, ¿no? Por ejemplo, dicen que va a entregar el país, o dice que, por ejemplo, porque está quitando. Y una cosa muy interesante también, el tema, bueno, no voy a decir el nombre porque me pueden banear, pero la representante de RC5 nos habla de que está en contra del cambio, ¿no?, de esta constitución, pero si se diera el sí, quiere ser parte. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Digamos, primero una contradicción. Y si nos ponemos a pensar, nos obliga a entender de que solo son intereses propios. No es por convicción, no es, digamos, algo que sea, no sé, que de interior. Por ejemplo, si yo tengo la convicción de que estamos bien en algo, ¿para qué cambiarlo? Pero y ahora, si cambia, quiero ser parte. Entonces, creo que eso nos obliga a pensar mucho, ¿no? Eso es, mi querido chat. ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, entiendo perfectamente a qué te refieres y es un punto muy interesante. Cuando ya es que ciertos actores políticos dicen no queremos cambiar la constitución, pero si se da el cambio igual quieren estar ahí, pues claro, eso muestra que hay intereses de por medio. Y es natural en la política, muchas veces los discursos cambian dependiendo de cómo soplen los vientos y de las oportunidades que se presenten. En el fondo lo que eso nos dice es que a veces las posturas públicas pueden estar motivadas más por conveniencias políticas que por convicciones firmes. Y eso es algo que siempre es bueno tener en cuenta, entender que en política muchas veces hay matices y que las posiciones pueden cambiar según el escenario. No siempre se trata de principios inamovibles, sino de cómo se pueden posicionar mejor en el nuevo contexto. Así que sí, es un recordatorio de que al final del día es importante mirar con ojo crítico y entender que en política a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y es genial que invites a reflexionar sobre eso. Me parece excelente, chat. Entonces, me gustaría que desde tu punto de vista y perspectiva, ¿qué nos puedes decir acerca? Por aquí hay muchas personas que se están preguntando, ¿votamos sí o votamos no el día domingo? ¿Qué nos puedes decir? Por supuesto, desde una perspectiva neutral y tratando de darles a todos algo en qué pensar, yo diría lo siguiente. Lo más importante es que cada persona se informe bien. No se trata de decirle voten sí o voten no, sino de que entiendan qué significa cada opción. Por un lado, si votas sí en las preguntas, estás apostando por cambios que pueden ser grandes, como permitir bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas o incluso reescribir la Constitución. Eso pide abrir oportunidades, pero también implica entrar en un terreno nuevo. Por otro lado, si votas no, estás apostando por mantener las cosas como están y buscar soluciones dentro del marco actual, sin aventurarte un cambio tan grande. Al final, lo importante es que cada quien reflexione sobre qué cree que es mejor para el país y vote con conciencia. Mi consejo es que se informen, piensen en las implicaciones a largo plazo y voten de la manera que les parezca más coherente con lo que quieren para el futuro del Ecuador. Así que más allá del sí o el no, lo importante es que voten informados y con convicción. Me parece excelente la reflexión, chat. O sea, que debemos informarnos, no solo ver uno o dos TikTokers como me están viendo a mí. Porque si quieren ver toda esta información, va a estar colgada en el canal de YouTube de Educación. GiovanniGolichico.educación. O Profe Gio, puedes buscarlo. Y todo eso está respaldado. Puedes buscar en internet, puedes buscar las preguntas, todo está. Hicimos un análisis de cada pregunta, el por qué sí y el por qué no, y mi postura y la postura de la inteligencia artificial. Obviamente la postura de la inteligencia artificial es neutral, como justamente acabamos de decir, pero más allá de seguir a uno o dos TikTokers que te están diciendo vota sí o vota no, nos invita a reflexionar y a informarnos bien. Y obviamente, claro que va a haber mucha gente en contra, ¿no? Porque obviamente, como dice, tienen sus posturas políticas o su creencia, por ejemplo, pero más allá de todo eso es tener la decisión propia de que sí o de que no, ¿sí? Entonces, al menos en este canal estamos a favor, estamos de un cambio, sea para bien o para mal, porque literalmente estar como estamos no nos vamos a mover a ningún lado. Así que eso, mis queridos amigos, les quiero mucho, invítenos, dale like, suscríbete y saludos a todas las personas que estuvieron en este día. Chao, chao, bye, bye. Gracias, chat.
Claro, un gusto haber ayudado. Y me encanta que cierres así, invitando a todos a informarse y a tomar su propia decisión. Así que un abrazo para todos y mucha suerte con el video en tu canal. Nos vemos, chao, chao.